Cada semana hemos traído algo nuevo a la mesa. Creo que la mayoría de las cosas son positivas. No podemos hacer felices a todos, estemos claros de eso, pero también yo creo que hay que ser agradecidos en lo que se ha podido recibir. Estoy hablando de varias nacionalidades que hasta el momento se les ha dado buena noticia, aunque pues no a todos. Así que podemos comenzar, por ejemplo, Wendy, con el comunicado de esta misma semana que fue en relación al TPS. Correcto. El cual tengo que hacer esa referencia primero de cómo se ha venido dando. El TPS es un estatus de protección temporal, y enfatizo la palabra temporal porque es muy importante que la gente entienda que esto no es una residencia permanente. Esto es un estatus temporal debido a circunstancias, ya sea por catástrofes que han pasado naturales o problemas sociopolíticos. Es decir, es una medida humanitaria, vamos a llamarle así, con respecto a situaciones que se viven en otros países, y el gobierno de los Estados Unidos ha decidido dar ese estatus a personas que están aquí a partir de cierta fecha específica. Okay. Los países que han tenido este beneficio por muchísimos años, porque por ejemplo Nicaragua casi que llega a 20 años fácilmente, estamos hablando de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Nepal, de los cuales ha venido una registración cada 18 meses, y vimos una gran sorpresa en la administración pasada que nadie se lo esperaba. Por eso es que muchas personas al asustarse, les recuérdense que esto era temporal, es decir, que no estoy defendiendo ningún tipo de las dos administraciones. Correcto. Pero también no es que la administración pasada vino a inventar algo nuevo, es simplemente de que se puede terminar. Ahora, la forma del análisis por la cual se termina una protección temporal, según lo que dice la ordenanza, es que si ese país ya no amerita tener ese apoyo humanitario, el gobierno no tiene por qué seguir dando un estatus temporal. Es decir, si ponemos el ejemplo de que Nepal no tuviera ya ningún tipo de problema, ni de catástrofe, ni de político, social, económico, nada, pues hay un argumento válido para que el gobierno de Estados Unidos diga, bueno, hasta aquí llegamos con el TPS de Nepal, porque ya no amerita, ya no cumple los requerimientos para este tipo de programa. Entonces, ¿qué pasa? El problema de la administración pasada es que no hizo a conciencia ese análisis, simplemente solicitó la terminación, y desde ese momento comenzamos en la corte, ¿no? Fue hasta ahora que se viene a decidir. Realmente no se decide la demanda, sino que la nueva administración, el nuevo gobierno, opta por retirar la demanda. Es decir, que nunca se llegó a hacer una decisión final de corte, sino que al una de las partes retirarse, pues ya no hay nada más que discutir. Correcto. ¿Okay? So, básicamente eso es lo que pasó esta semana. Al retirarse la demanda, al retirarse la solicitud de que se terminen estos TPS de estos 4 países, pues la buena noticia es que todo vuelve a lo que estaba antes, dice la ley, que en este caso va a ser la continuación del programa. Y en este caso hasta el 2025 para estos 4 países, únicamente las personas que ya han venido con el estatus de TPS desde años atrás. Es Aquí una buena aclaración. Entra nadie nuevo que acaba de llegar, ni el año pasado, ni este año, ni nada. Por favor, no caigan en manos inescrupulosas que les van a estafar, no caigan en la mala información. Si tienen la duda, pregunten, ojalá que nos escuchen, para que entonces entiendan que solamente las personas que ya vienen registrándose de hace muchos años atrás de estos 4 países. Abogada, una pregunta así que surge en mi mente. Sabemos que aquí las leyes, muchas de las personas que conocemos un poquitito de lo que es la ley del gobierno, las leyes las otorgan el Congreso de los Estados Unidos, el Senado y el Congreso. Ahora, ¿quién es el que acepta el TPS? ¿O cómo es que se llega a que otorguen el TPS? ¿Es el presidente o es el mismo Congreso que pasa pequeñas leyes? ¿O cómo es que está otorgado ese TPS? Ok, nos vamos a lo que llamamos es la separación de poderes. Vamos a tener que hablar de separación de poderes, que es básicamente el poder legislativo, el poder ejecutivo, que son los que entran más en conflicto. El judicial, que es el que viene a separar el pleito entre los dos, básicamente. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Ambos tienen sus propios poderes, cada tiene su propia, entre comillas, soberanía de hasta dónde poder llegar.
En eso está lo que entra lo que acaba de decir Giovanni, cuando el Congreso se dictan todas las leyes, quedan los estatutos formados, quedan los códigos que llamaríamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Ejecutivo, por su lado, también tiene las acciones ejecutivas, que también tienen un poder de acción, y sobre todo porque lo que viene con el Departamento de Inmigración, hay una estructura que donde llegamos al final es el Poder Ejecutivo. Por eso es que ese poder viene bajando. Y por eso también los jueces de inmigración son prácticamente empleados del Ejecutivo y no empleados y no jueces como vemos en la área civil, que tienen que pasar por elecciones, que son escogidos, que eso es otra gran lucha que hemos tenido por muchos años, tratar de que los jueces de inmigración sean mejor de la parte, que sean seleccionados imparcialmente y no puestos a dedo, como llamamos en nuestro país, del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque un juez está para guiarse bajo la ley y dar una decisión imparcial basado en lo que es la ley y los hechos del caso. Pero aquí no, aquí los jueces de inmigración cambia el Ejecutivo, es una administración X, va a hacer esto, es una administración Y, va a hacer lo otro. Entonces, todo eso es parte del análisis de quién, contestando a tu pregunta, Joan, ¿por qué en este caso el TPS vino así? Bueno, porque fue una acción por Department of Homeland Security, y si tú vienes viendo de dónde viene la jerarquía, llegas al Ejecutivo. ¿Okay? Y también por eso es que están peleándose todavía al día de hoy los DACA. Los Dreamers. Y ese es el conflicto eterno que hay, que por qué el Ejecutivo dictó algo que no estaba, que se está pasando de su poder, y por qué sí lo puede hacer y por qué no lo puede hacer. Bueno, entonces, para que se eviten esos conflictos, yo creo que ya a este punto debería de haberse organizado de otra manera lo que es la jerarquía de poderes, para evitar que cada vez que alguien sea clarísimo que no se está traspasando la línea de poder. ¿Qué pasa? Muchas de las leyes que tenemos en Estados Unidos llevan miles de años, creo yo, ya sobrepasamos, y creo que debemos de adaptarnos a la realidad. Eso no ha pasado todavía y por eso siguen viendo las demandas. De hecho, por eso las propuestas de ley que hay ahora se están yendo directamente al Congreso. ¿Para qué? Para que no haya ese conflicto de que porque fue el Ejecutivo el que vino y lo puso, se sobrepasó encima del Legislativo. Y ahí podríamos hablar de lo que se está escuchando ahora del ajuste venezolano. Eso es algo súper